con nosotros el pastor Abner Meléndez, pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Amelia de Guaynabo. Y el pastor nos ha estado desde el programa número 1, porque empezamos el 1 de junio, que fue un lunes, y los lunes es el día del pastor Abner Meléndez. Así que desde el primer programa, en la primera sección que tuvimos, aparte de la sección de la palabra del día con el pastor Candelaria, que es el momento inicial de nuestro programa, luego el pastor Abner Meléndez llega para compartir con nosotros y hablarnos sobre los desafíos en el ministerio. Pastor, nuevamente agradezco que ciertamente continúas en esta experiencia de compartir con nuestra gente, con nuestros hermanos y hermanas, pastores y pastoras de tantos lugares que nos ven. Gracias por compartir una buena palabra con nosotros y darnos herramientas para cómo trabajar con los desafíos en el ministerio. Una bendición estar aquí en la edición número 80, Pastor Samidei. Qué bendición. El Señor ha sido fiel. Así que a los hermanos pastores que nos sintonizan, bienvenidos, bienvenidas. Este programa de mentoría ha sido una bendición y seguirá siendo una bendición. Ver las diferentes secciones que uno luego puede acercarse a ellas es nutridor, es nutridor. Así que aquí estamos celebrando una vez más que el Señor nos concede esta oportunidad. Comenzamos la pasada semana trabajando de unos aspectos de cómo Tom Holland nos dice en su libro 8 maneras seguras de fracasar en el ministerio. Uno no se levanta por la mañana diciendo yo quiero fracasar, hoy yo quiero que las cosas me vayan mal. Pero uno se levanta siempre con cierta expectativa ante la vida, cuando goza de una salud emocional, ¿verdad? Hay gente que pueda estar experimentando unas crisis, que ven un túnel oscuro, pero regularmente uno se levanta con un sueño, con anhelo de que ministerialmente, hablando de pastores, líderes, las cosas puedan ir creciendo, desarrollándose, mejorando, modificándose para bien y sentirnos en el centro de la voluntad de Dios. Pero el escritor nos plantea que hay 8 cosas que si las dejamos anidar, si las dejamos que se acomoden en nuestro ministerio, definitivamente nos van a conducir a la frustración y al fracaso ministerial, al fracaso organizacional. No porque nosotros seamos unos fracasados, sino porque los proyectos en sí van a sufrir tropiezos en el camino. Y primero que mencionamos la pasada semana es una visión indefinida. Cuando hay visión indefinida, todos imponen una visión y no tenemos un norte claro. Lo segundo es los conflictos, cuando se acumulan experiencias de amargura, de resentimiento, de conflicto interno que no son atendidos, definitivamente se enferma la iglesia y la conduce a la debilidad. Y lo tercero que mencionaba a modo de resumen es cuando no tenemos unas prioridades claras o no tenemos un norte claro. Y entonces las prioridades y el mal manejo del tiempo efectivamente nos quitan productividad, nos quitan presteza, ligereza en el ejercicio de las tareas que tenemos delante. Así que vamos al número 4. Lo número 4 que Tom Holland plantea y que podemos reflexionar sobre este tópico es que lo cuarto que nos conduce al fracaso seguro en el ministerio es cuando trabajamos en contra de nuestros dones. Trabajar en contra del don. Es cuando hay personas que quieren funcionar en talentos y habilidades que no tienen, ya sea por competencia, ya sea por rivalidad, ya sea por apariencia, ya sea porque de alguna manera desconocimiento de cómo se expresan los dones en el cuerpo de Cristo, comienzan a funcionar fuera de su área de expertise, de su área de capacidad. No han descubierto realmente los dones que tienen y comienzan a querer funcionar en aquellos que les parecen o más atractivos o más pertinentes para la vida de la iglesia. Por ejemplo, uno puede encontrarse en el ministerio pastoral personas que entienden que Dios le ha dado el ser maestro y que tienen el talento de la enseñanza, pero cuando van a hacer el delivery, cuando se exponen al público, uno ve una deficiencia, uno ve unas áreas que son incongruentes en la manera de expresar. Sin embargo, esa persona uno la coloca en el área de servicio
de visitar a los enfermos o de atender en la puerta, y expresa esa hospitalidad, expresa esa manera de saludar a otros con mucho amor, con mucho afecto, con mucha afinidad, pero se empeña en que se le dé un expositor, o se le dé el espacio, o se le dé una hora de estudio bíblico, porque dicen, Dios me ha llamado a esto. Y es lamentable, porque cuando uno en la pastoral se encuentra personas así, definitivamente esto genera desbalance, porque la persona ni valora el don que tiene y quiere operar en el que no tiene. Me parece que esto es poderoso. Yo, pastor, mientras lo estás hablando, tengo tantas imágenes en mi cabeza de situaciones de personas que es así, que yo mismo he tenido que decirle, ¿tú estás seguro que para esto fue que Dios te llamó? Correcto. ¿Tú has evaluado esto? ¿Lo has evaluado bien? Porque de la manera en que está fluyendo y no sé, me parece que es importante que puedas evaluarlo, porque fíjate que cuando hay gente que aunque no dominan en términos de si es maestro, quizás no dominan el arte de dar la clase, pero uno ve en ellos que tienen el don. Claro. Oye, tú no ves que tienen el don, tú sabes. Sí. Tú dices, quizás no tenga las tácticas, las maneras, no tenga quizás lo que se le enseña en la universidad en términos de lo que tecnología. Es exactamente presentar toda esa cosa, pero tú sabes que como tú lo ves, tú dices, este hombre, pero qué brutal enseña. Exacto. Tú sabes Sí. que tiene el don, tiene el toque, pero Sí. hay gente que posiblemente, mira, no es el don, punto. Tú sabes, no es el don, es otra cosa. Pero posiblemente en ese dar clase, ese no es. Tienes que asegurarte de que lo que estás haciendo sea el don correcto. Es donde Dios te ha puesto a funcionar. Sí, sí. Y esto, cuando uno va analizando este tópico, nos vamos metiendo un poco más profundo, porque hay personas también que creen que tienen el don de profecía, Uy. porque tienen el don de sabiduría, Sí. y realmente lo que tienen es don de sospecha, alaba, pero no es el don de ciencia. Es que tienen, en ocasiones tienen información, porque la vida en comunidad, uno adquiere información, y confunde la información que tienen con que es revelación divina, o Dios lo está utilizando en un don particular. Y es muy, muy peligroso eso, porque podemos lacerar a personas hablando en nombre de Dios, no siendo Dios el que nos envió a decir esas palabras que nacen más de la información que de la revelación. No tengo nada que decir sobre eso, hermano. Eso es poderoso lo que tú acabas de decir. Eso no hay discusión. No me atrevo ni a decir nada porque lo puedo dañar. Lo que acabas de decir es extraordinario, ¿cierto? Hay personas, por ejemplo, ¿quién no ha sido víctima de una persona que maneja mal ese don? Que tiende a ser uno, que en las ocasiones en la iglesia la gente como que anhela, porque nos gustan los dones que son como visibles y que pueden generar algún tipo de admiración por la ejecución del mismo. A la gente nos gusta el don de lengua, nos gusta el don de la profecía, que es bíblico, están ahí, pero hay otros dones que complementan la vida de la iglesia, o dones de oficio, el evangelista, como dijo ahorita, el maestro, el pastor, y es bueno poder entender bíblicamente cómo se ejecutan esos dones, cómo en la Biblia esos dones se expresan para edificación de la iglesia. No sea que estos dones que yo he visto últimamente que se ha proliferado y han creado, como dijo ahorita, un desbalance. ¿Quién no ha sido víctima de una profecía mal dada? O de una profecía con buena intención, pero a destiempo, o manejada por alguien que tiene información, no revelación. Por ejemplo, a mí en una ocasión me dijeron, así te dice el Señor, detente, corre. Pues me confundieron, porque yo no sabía si detenerme o correr. Entonces eso no es profecía. Pero ¿para dónde corre? Yo me quedé en el altar. Bueno, pues, ¿qué hago? La realidad es que creemos que Dios habla, ¿verdad? Por los hermanos que nos están sintonizando, creemos que Dios habla. Lo que estamos diciendo es cuidadito, hermano y hermana, que lo que tengas es información y estés creyendo en un deseo, en ocasiones genuino, de ayudar a la iglesia, pero o de querer bendecir. Cuidado, que la buena intención no cree confusión, porque quiera utilizar.
Mira, pastor, eso es como decirle a uno, levántate y siéntate. Sí. ¿Para dónde voy? Me levanto, me siento. Mira, y Cruce de eso, señales, cruce de señales. esto que tú dices, pastor, eso es tan cierto. Mire, y en esta mañana, el pastor Abner nos está llevando por un sendero intenso y muy importante que nosotros lo tengamos claro. Oye, y como tú bien dices, pastor, ¿quién no ha sido víctima de eso? Yo he sido víctima de eso. Sí. Y no tan solo víctima de profecías así, que tú te quedas como que, a mí me han profetizado que yo soy misionero, me han profetizado tantas cosas que yo sé que eso no es Dios, pero la más dura, la más dura fue cuando nos profetizan a mi esposa y a mí, que mi esposa, por verdad, el Señor permitió por su gracia que cayera embarazada, y vinieron profetas a decirnos, a darnos palabra profética del embarazo de nuestros, ¿verdad? Que el momento que mi esposa estuvo embarazada, y, y a darnos profecía del muchacho y que se iba a ser un profeta y que iba a hacer 20 cosas. Y mi esposa perdió el bebé. Oh. Y nos pasó en 2 ocasiones, en 2 embarazos distintos, Wow. donde la gente posiblemente emocionada con el momento, quizás por una emoción, no sé, qué sé yo, se nos acercaron y yo digo los nombres de la gente que nos dijo las profecías, gente que en el país los conocen, que son gente de estatura, que cuando uno dice el nombre la gente dice, oh, son profetas de Dios, son profetas. Pero en ese momento nos dieron una palabra que no funcionó, no. Y hasta el día de hoy, mira, no. Esa palabra profética no se cumplió, y yo creo que a estas alturas del juego, a menos que ocurra el milagro de Abraham otra vez, Dios es poderoso y lo puede hacer, pero ya los años han ido pasando y tú sabes, ya la edad nuestra, no, aunque nos vemos jóvenes, pero ya pasamos de la edad. Tú sabes, ya nosotros pasamos de la edad. Y entonces, pues ya para qué. Pero eso, pastor, eso nos dolió tanto que yo estoy aquí hoy por la gracia de Dios. Yo pude haberme apartado del Señor, yo pude haber hecho cualquier otra cosa. Nos lastimó profundamente. Y también, y gracias a Dios que nosotros estamos agarrados de Cristo. Pero eso nos enseñó a que cuando un profeta, sea quien sea, da una palabra y no se cumple, ese profeta no es un profeta de Dios. Ese se equivocó, porque lo que Dios habla siempre se va a cumplir. Y gloria a Dios que ustedes tuvieron la madurez para manejarlo, pero cuántas iglesias se han dividido, cuántos jóvenes han abandonado su futuro porque hay gente. Mira, el hecho de que Dios utilice a alguien en algún, por un contexto no significa que esa persona esté siempre operando en ese don. Es que esto, no quiero desviarme, ¿verdad? Porque sé que es un tema mucho más amplio, pero quería tirar esos comentarios que puedan generar curiosidad y a la misma vez considerarlo seriamente en el texto bíblico. Dios puede utilizar a uno en algún momento con una palabra de ciencia, de sabiduría, por una necesidad dentro del contexto del cuerpo, y no significa que siempre estaré ejecutando ese don propiamente. Así que es muy, muy importante, pastor, pastora, que podamos identificar mayormente estos dones que vemos que generan en ocasiones tanta animosidad, tanto interés en la vida de la iglesia, que seamos cuidadosos a la hora de validar esos dones en la vida de la gente. Como dijiste ahorita, podemos estar llamando profetas a gente que son buenos servidores, y podemos estar llamando profetas o maestros a gente que son buenos hospitalarios o que tienen otras funciones y tareas que enriquecen la vida de la iglesia. Pastor, sé que esto es un tema delicado, pero... Y no hablemos de los que se apropian del don, y no tan solo se apropian del don, sino que la gente los llama por ese don. Y ya ellos son los recipientes de ese don. Y no operan en ninguna otra cosa que no sea en ese don. Y nadie más puede operar en eso, porque ellos son los que operan en ese don, como si el cuerpo de Cristo solamente estuviera de alguna manera subeditado a algunos que tienen el don y los otros no, como si la iglesia solamente, o sea, la iglesia en sí no tendría la capacidad de ella misma poderse
¿verdad? Curar, cuidar, sanar, porque solamente dependen de algunos que tienen el don para hacerlo. Me parece que es un error brutal, pastor. Eso que acabas de decir es, oye, y lo hemos visto. Lo que estamos hablando aquí no es que necesariamente lo hayamos leído a Pastor Samidei, es que lo hemos visto en la vida de la iglesia, cómo sutilmente eso fragmenta la iglesia y no permite que edifiquen, porque los dones son dados para edificar el cuerpo de Cristo, y toda la gloria no es del que maneja el don, sino del dador, que es el Señor. Totalmente. Así que tenemos que evitar la confusión de que gente opere en contra de lo que no tiene, porque aunque tenga buena intención, el daño, la laceración que hacen a un nuevo creyente, a una familia, a una persona, puede ser lamentable, de un daño en ocasiones permanentes, si no se agarran, como tú dijiste, del Señor para poder sobrellevarlo. Es que en ocasiones en la vida de la iglesia, por desconocimiento y no tomarnos el tiempo de estudiar la palabra, le damos tanta validación a otras cosas que definitivamente enferman el cuerpo, ¿verdad? A percepciones, especulaciones, a sueños y visiones que pueden estar en el marco de la iglesia para enriquecer, pero cuando no son utilizadas con sabiduría, lo que hacen es desbalancear el cuerpo. Y eso sin añadir, Pastor Samidei, que mucha gente en ocasiones que dice tener ciertos dones no gozan de una salud emocional. Eso es poderoso, sí. No gozan de una salud emocional. Y entonces no quieren estar sujetos al pastor o a la pastora, no quieren congregarse, no son diezmeros, pero son gente que se pasan teniendo sueños y visiones. No se unen con nadie, no saludan a nadie en la iglesia, pero su mente son los dones que Dios, a gente que más dones y que más Dios les revela. Yo creo que tenemos que en este desafío mirar las cosas con más seriedad que simplemente querer llamar la atención. Me parece, pastor, que lo que estás compartiendo es intenso, pero qué gran verdad. Y ciertamente desde aquí de Tertu Hablemos, por eso es que Tertu Hablemos está acá. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar temas que, aunque son temas densos, tenemos que tocar estas cosas y dejar esos puntos claros, porque nos escuchan líderes, nos escuchan pastores, nos escuchan personas que no son líderes, no son pastores, pero que son parte de una comunidad, y ciertamente es importante que la iglesia pueda tener estas herramientas y mirar estas cosas tan seriamente como lo estamos haciendo aquí. Mira, pastor, a mí me preocupa, y esto, y cuando lo que estás presentando del don, eso me parece brutal, lo que estamos hablando esta mañana. Pero a mí me preocupa cuando a veces yo veo al profeta o al que sea, que de alguna manera tiene el don, y no sé, a mí me da, lo voy a decir con mucho cariño, pero no me nace algo aquí. Y es que de momento tú lo ves sentado en la silla y no dice ni pío. Y tú lo ves sentado, no habla, no levanta la mano, no adora, con una seriedad, con una cosa, con una, no sé, como que de alguna manera, como que se siente por encima de los demás. Y cuando coge el micrófono, hermano, quiere que todo el mundo adore, quiere que todo el mundo alabe, quiere que todo el mundo levante la mano. Mientras está sentado, no hace nada, no se mueve. O sea, tú lo vas a saludar y de momento tú sientes y tú dices, pero ¿qué le pasa? Pero ¿por qué está así? Y yo recuerdo que en nuestra iglesia, yo hablaba mucho sobre esto. Si usted está sentado allá, procura también comportarte y manejarte como lo hacemos todos en la comunidad. No importa el don. No importa el don. Y después no te pares aquí a coger el micrófono como que tú eres el más espiritual o la gran cosa porque tienes el don, pero mientras estás allá sentado no pasa nada. A mí me parece que estas cosas, pastor, tenemos que hablarlas y dejarlas claras. Son cosas prácticas, porque me encanta este diálogo que estamos teniendo como siempre, como cada lunes. Yo sé que con otros de los panelistas también, ¿verdad? Pero yo creo que es hora de que hablemos. Precisamente la mentoría es hablar cosas prácticas, cosas que se nos pueden ir bajo el radar, porque cuando yo he visto eso, más de lo que quisiera admitirlo, lo he visto en la vida de la iglesia y en muchos escenarios, es el asunto de que se nos olvida que esto es complemento, y que todo es para edificar el cuerpo, para la gloria del Señor, y que el que Dios te use cuando más humildad debe generar en uno, porque es por la gracia de Él que estamos ejerciendo el ministerio, y debe generar un sentido de contrición, de humildad, de que wow, el Señor, la gloria es tuya, qué bueno que edificó, qué bueno que bendijo, me utilizaste en esa área para bendecir. No generar un sentido de superioridad. Por eso dijo ahorita que cuando la gente
bíblicamente no entienden el rol de los dones, que a veces creemos que los entendemos, pero no necesariamente es así. Creamos unos escalafones, creamos como unos niveles donde cuando hablamos del servicio, decimos, sí, eso es para, es más, hasta los catalogamos, eso es para los nuevos convertidos, ponlos a servir en la puerta. Correcto. Eso, mira, se convirtió a alguien, ponlo a bregarlo con los niños. Correcto. Llévalo al parking, mándalo al parking. Llévalo al parking. Todo en la vida de la iglesia, a los ojos de Dios, es visto con valor, es visto con seriedad, porque es su cuerpo y todo es válido, todo enriquece, todo tiene preeminencia, importancia, porque está edificando su cuerpo para que sea luz del mundo y salvación, ¿verdad? El mensaje de salvación a las naciones. Mira, pastor, y antes de irnos, pero es importante decir que todo esto que estamos diciendo, es importante que los pastores que nos están escuchando, pastor, no promovamos nosotros este tipo de conducta. Sí. Porque si la iglesia actúa de esta forma es porque muchas veces nosotros los pastores somos los que le hemos puesto la importancia a los dones, este es más importante que el otro y aquello y aquel, y nosotros hemos elevado unos más por encima que otros y la culpa y las etiquetas que hemos puesto. Sí, entonces hoy el resultado que tenemos al final del día, ¿quién ha sido en parte el responsable de que eso esté pasando? Pues nosotros mismos, porque nosotros hemos sido los que hemos etiquetado esto, cuando la Biblia no es así. Y pastor, esto está riquísimo. El elemento es que el peligro más grande que tiene el ser humano es el ego. Sí. El ministerio, una de las luchas más grandes es el ego. Y si de repente, sin querer queriendo, como decía ese personaje famoso de América Latina, le colocamos a la gente y le endulzamos el oído y de alguna manera avivamos el ego de las personas, no nos quejemos después cuando las personas se crean que están por encima de otros en la vida de la iglesia. Así mismo es, así mismo es. Óigame, sin lugar a dudas, esto está impresionante el tema de hoy. Pastor, tenemos que seguir mirando estos temas porque sin lugar a dudas son desafíos que los pastores y las pastoras experimentamos y que tenemos que ciertamente dialogarlo, hablarlo. Y a la misma vez lo que estamos dialogando sabemos que te va a hacer bien si lo analizas, si lo piensas, pastor, pastora, y lo pones en práctica. Tanto el pastor Abner como este servidor ya hemos pasado por ahí y por eso lo estamos compartiendo. O sea, lo compartimos por eso, porque hemos estado allí, conocemos el monstruo porque hemos vivido en sus entrañas. Eso es. O sea, no es algo que nos llegó de reflejo y lo decimos así espontáneo, no, hemos estado allí, lo sabemos que es así y ciertamente también hemos tenido que trabajar con los estragos y con las situaciones que deja. Yo tenía un amigo que le profetizaron, mi siervo, te traigo tu compañera, y el hombre es casado con 2 hijos. Tú sabes, tú dices, pero, ¿qué pasa con los profetas? Tú sabes, ¿qué está pasando? De hecho, con la sección del pastor Sigfredo Arce hemos estado hablando los martes sobre cómo distinguir un profeta falso. ¡Wow! ¡Qué bien! De un profeta de Dios. Y una de las cosas que hemos dicho, que los profetas de Dios, lo que dicen, se cumple. Y que el profeta de Dios tiene que aprender a hablar palabra correctiva con amor, porque algo que preocupa en ocasiones es que Dios le promete bien, ciertos profetas todo lo que hacen es prometer bien y bienestar. Correcto. Desasociado de una realidad social, desconectado de una vida de iglesia, de unos procesos, y todo lo que se promete es: tu iglesia va a crecer, tu ministerio va a ser grande, vas a estar viajando por las naciones. Ya uno se conoce hasta el estribillo de las profecías. Y con todo respeto lo decimos, pero ya está como está trillado, y te voy a prosperar, y todo te va a ir bien. Y caramba, ¿y dónde está este elemento que uno ve en la Biblia que requería ese balance de que sí, había una asistencia divina de bendición, pero también había un nivel de responsabilidad del recipiente? Así que esto es un tema de desafío. De hecho, otra señal para que usted conozca si el profeta es de Dios o no es de Dios: los profetas de Dios no exaltan el ego. Los profetas de Dios hablan una palabra que es directa para transformar el corazón del individuo. No es para exaltar el ego.
A mí me preocupan esas profecías que exaltan de que tú vas a correr el mundo, que si tú vas a ser grande, que tú te voy a poner por encima de tus enemigos, que tus enemigos se van a reír, se van a llorar cuando te vean que tú, y que tú, y que tú, y esa profecía del tú, esa profecía del tú, no, Hay que tener cuidado. Cuidado, Dios mío, mucho cuidado. Óigame, esta mañana, una mañana poderosa, muy interesante con el pastor Abner Meléndez. Si nos dejan, seguimos. Seguimos. Tema para cortar aquí, oye. Amén. Hay mucho tema para cortar ahí, pero pastor Abner Meléndez, ¿cómo la gente puede conocer de ti, pastor, conocer de tu ministerio? Un privilegio, mi número telefónico 939-285-1841. 939-285-1841 y a través de la página de nuestra iglesia, ahí se desea Amelia Guaynabo. Estamos para servirle y ese número que acabo de dar, siempre un privilegio y seguimos los desafíos. Hoy pudimos solamente discutir uno, pero es que creo que es pertinente poder transmitir, aunque sea uno y no evaporar o querer acaparar la información, ¿verdad? Porque lo importante es edificar. Me parece, pastor, me parece extraordinario. Pastor, un abrazo. Gracias por bendecirnos como siempre. Gracias, hermano mío.